Hola, muy buenas, aquí estamos en otro vídeo del sótano de las matemáticas. En este vídeo vamos a continuar con nuestros ejercicios de números complejos. En esta ocasión vamos a aprender a calcular las potencias de números complejos y después vamos a expresarlas en su forma binómica. Vamos con este primer ejercicio. Aquí nos piden que calculemos y elevado a 30 menos y elevado a 19. Pues bien, vamos a necesitar la siguiente tablita. Como vemos, tenemos ahí las cuatro potencias del número i. El número i es igual a raíz de menos 1. Si ahora i lo elevamos al cuadrado, nos da raíz de menos 1 al cuadrado, que es igual a menos 1. Si elevamos i al cubo, tendríamos i por i al cuadrado, es decir, raíz de menos 1 por menos 1, lo que nos da menos raíz de menos 1, y como raíz de menos 1 es i, esto nos da menos i. Y ahora i a la cuarta es igual a i al cuadrado por i al cuadrado. Esto nos daría menos 1 al cuadrado, que es igual a 1. De ahí sacamos esa tablita. Ahora vamos a ver por qué necesitamos esta tabla. Si elevamos a sus siguientes potencias, tendríamos, por ejemplo, i elevado a 5, que esto no es más que i por i a la cuarta. Como i a la cuarta es 1, esto tenemos que es i. Así que i a la quinta también es i. Si ahora elevamos a la sexta el número i, tendríamos i elevado a 5 por i. I elevado a 5 hemos dicho que es i, por i es igual a i al cuadrado, con lo cual i a la sexta es i al cuadrado. Si ahora elevamos a 7, nos va a dar i a la sexta por i. I a la sexta hemos dicho que es i al cuadrado por i, y esto no es más que i al cubo. Así que i elevado a 7 es igual a i al cubo. Si ahora elevamos a 8, ya es la última que vamos a hacer, tendríamos i elevado a 7 por i. I elevado a 7 hemos dicho que es i al cubo por i es igual a i a la cuarta. Con lo cual tenemos que i elevado a 8 también es i a la cuarta. Si siguiésemos elevando i a números superiores, hemos dicho que i elevado a 8 es i a la cuarta. I elevado a 9 vendría ahora por aquí, es decir, sería igual a i. I elevado a 10 está aquí, i elevado a 11, i elevado a 12, y así sucesivamente. Vamos a ver por qué necesitamos esto para calcular i elevado a 30 e i elevado a 19. Pues bien, tenemos aquí un ciclo de longitud 4. Para calcular i elevado a 30, no hay más que dividir 30 entre su ciclo. El ciclo de la i se repite cada 4 números, es decir, dividimos entre 4. Esto nos da 7 por 4, 28, a 30 van 2. Pues bien, nos vamos a quedar con este resto. Eso quiere decir que i elevado a 30 es igual a i al cuadrado. Lo ponemos aquí, vamos ahora con i elevado a 19. I elevado a 19 hacemos exactamente lo mismo, 19 entre la longitud del ciclo, que es 4. Esto nos va a dar 4 por 4, 16, a 19 van 3. Es decir, i elevado a 19 es igual a i elevado a ese 3 que tenemos de resto. Así que lo ponemos aquí. Seguimos operando y al cuadrado vemos en la tablita que es menos 1. Menos i al cubo en nuestra tablita vemos que es menos i. Con lo cual esto nos queda menos 1 más i. Y ya tendríamos expresado esta recta de números en forma binómica en su forma binómica. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí tenemos un número en su forma binómica elevado a su potencia 7. Vamos a pasar ese número que tenemos dentro del paréntesis en su forma binómica, lo vamos a pasar a su forma exponencial. Y vamos a ver que ahora para elevarlo a 7, estando ya en su forma exponencial, va a ser mucho más fácil. Vamos a ello. Tenemos el número menos 1 menos raíz de 3 por i. Y lo vamos a pasar a su forma exponencial. Lo primero que tenemos que saber
es su módulo. El módulo no es más que elevar la parte real al cuadrado y sumarle la parte imaginaria al cuadrado, que es menos raíz de 3. Esto nos va a dar raíz de 1 menos 1 al cuadrado, que es 1, más raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Esto es raíz de 4, que es 2. Ya tenemos su módulo. Ahora nos falta su ángulo θ. Pues bien, como vimos en vídeos anteriores, si queréis repasar cómo era, os dejo aquí el enlace para que veáis los pasos perfectamente. Primero calculamos el ángulo alfa. El ángulo alfa vimos que era la arcotangente del valor absoluto de la parte imaginaria. La parte imaginaria de nuestro número es menos raíz de 3, partido de su parte real, que es menos 1. Pues bien, esto es la arcotangente menos raíz de 3 entre menos 1 es raíz de 3. Y su valor absoluto sigue siendo raíz de 3. La arcotangente de raíz de 3, recordamos que es el ángulo cuya tangente es raíz de 3. Siempre miramos nuestra tablita de senos, cosenos y tangentes en el primer cuadrante a ver con qué ángulo corresponde. Pues bien, este ángulo corresponde con el ángulo 60. Pero vamos a pasarlo a radianes. Tenemos que tener en cuenta que 60 grados equivale a pi tercios. El siguiente paso es localizar este número que teníamos en forma binómica, ver en qué cuadrante estaba. Pues bien, como tiene su parte real y su parte imaginaria negativa, esto quiere decir que está en el tercer cuadrante. Está aquí. La formulita para el θ en ese cuadrante era pi más nuestro ángulo alfa que acabamos de calcular. Así que nuestro ángulo θ no es más que pi más pi tercios. Si hacemos las cuentas, esto nos da 4 pi tercios. Así que ya podemos poner este numerito en su forma exponencial. Lo vamos a poner aquí. Su módulo era 2 por e elevado a su ángulo θ, que es 4 pi tercios. Y esto multiplicado por i. Ya tenemos lo de dentro del paréntesis pasado a exponencial. Ahora hay que elevarlo a 7. Vamos a ver que es muy sencillo. Tenemos dos miembros dentro del paréntesis multiplicando, con lo cual esos dos miembros los vamos a elevar a 7. El primero es 2, que lo elevamos a 7. El segundo, si lo elevamos a 7, ese 7 multiplica nuestro exponente. Es decir, se multiplica ese 7 con el 4, nos daría 28, y quedaría partido de 3 por pi por i. Bien, pues ya tenemos nuestra solución del ejercicio en forma exponencial. Ahora nos piden que la pasemos a su forma binómica. Pues bien, tenemos que saber qué ángulo es ese que está en el exponente de la e, es decir, el 28 pi tercios. 28 pi tercios es mucho más grande que 2, es decir, le estamos dando muchas vueltas a la circunferencia. Tenemos que localizar ese ángulo entre 0 y 2pi. Vamos a ver cómo se haría. Ponemos aquí el 28 pi partido de 3, ya le vamos a restar 2pi una y otra vez hasta llegar a localizarlo dentro del intervalo 0,2pi. Como no vamos a hacer esto indefinidamente, vamos a ver un truquillo. Esto de aquí no es más que 28pi menos 6pi entre 3, es decir, ponemos un denominador común. Y ahora el truco está en dividir este 28 que tenemos aquí con este 6. Igual que antes, nos vamos a quedar con su resto. 4 por 6 es 24, a 28 y 4. ¿Esto qué quiere decir? Que este ángulo que teníamos, que era 28 pi tercios, va a ser exactamente igual, nos quedamos con este resto, a 4 pi tercios. Es decir, primero localizamos qué ángulo es 28pi. 28pi hemos visto que es 4pi. Y ahora lo teníamos partido de 3, así que por eso nos queda 4 pi tercios. Es decir, esto que teníamos aquí arriba va a ser igual a 2 séptimos por e elevado
a 4 pi tercios por i. Ya tenemos localizado ese ángulo entre 0 y 2pi. Pues bien, ahora vamos a pasarlo primero a su forma trigonométrica y así ya podemos sacar su forma binómica. Vamos a ver cómo. Esto tenemos que es su módulo y ahora, como vimos en otros vídeos, la fórmula de su forma trigonométrica es el coseno de ese ángulo, del ángulo θ que tenemos, 4 pi tercios, y ahora más i por el seno de ese ángulo. Pues bien, ahora vamos a tener que localizar ese coseno y ese seno. Yo voy a intentar hacerlo sin calculadora. Si no queda más remedio, pues sí habrá que hacerlo con calculadora. Vamos a ver cómo lo haríamos. Bien, lo primero es localizar ese ángulo y vamos a intentar trasladarlo de alguna manera al primer cuadrante, ya que nosotros lo que no sabemos son los senos, cosenos y tangentes solamente del primer cuadrante. Lo primero que hacemos, si el ángulo es 4 pi tercios, primero pi lo vamos a dividir en 3 partes. Pi ya sabemos que está aquí. Si lo dividimos en 3 partes, pi es 180, entre 3 es 60 grados. Pues vamos a hacer 3 partes de 60 grados. Empezamos aquí en 0. Ahora cogemos un ángulo de 60. Sería más o menos por aquí. Ahora cogemos otro cacho más de 60 grados. Nos quedaría por aquí. Y ya el último estaría sobre pi. Así que ya tenemos ahí los 3 cachos que hemos cogido. Miramos ahora el numerador y aparece un 4. Es decir, de esos 3 cachos tenemos que coger 4. Tenemos que coger otro más de la misma amplitud, que estaría por aquí. Ahora tenemos que trasladarlo al primer cuadrante, es decir, seguimos esa línea recta que pasa por el origen de coordenadas y lo ponemos aquí. Ese ángulo ya vimos que era 60 grados, es decir, pi tercios. Vamos a intentar ver cuál es el coseno de 4 pi tercios, sabiéndonos cuál es el coseno y el seno de pi tercios. Si miramos aquí, el coseno de 4 pi tercios es la distancia que lo separa del eje Y. Esa distancia es en módulo la misma que la distancia que separa pi tercios. Con esto podemos sacar que el coseno de 4 pi tercios va a ser igual a menos el coseno de pi tercios. Como sabemos que el coseno de pi tercios es un medio, esto nos daría menos un medio. Así que esta parte de aquí es menos un medio. Vamos a ver ahora su seno. Con el seno pasa exactamente lo mismo, es decir, el seno es la distancia que separa el ángulo del eje X. Pues esta distancia que vemos ahí es en módulo la misma que separa pi tercio del eje X. Con lo cual tenemos que el seno de 4 pi tercios va a ser igual también al menos seno de pi tercios. Como el seno de pi tercio es raíz de 3 entre 2, ya tenemos que el seno de 4 pi tercios va a ser menos raíz de 3 entre 2. Y ya podemos hacer estas cuentas. Por un lado tenemos 2 elevado a 7 por menos un medio. Y por otro lado tenemos 2 elevado a 7 por menos raíz de 3 entre 2 por i. Pues tendríamos menos 2 elevado a 6 menos 2 elevado a 6 por raíz de 3 por i. Como 2 elevado a 6 es 64, tendríamos menos 64 menos 64 por raíz de 3 por i. Y ya tendríamos aquí la solución de este ejercicio. Vamos ahora con el siguiente. Bien, ahora nos piden calcular el número en forma binómica 1 más i elevado a menos 7. Pues igual que antes, vamos a coger ese número en forma binómica que está dentro del paréntesis y lo vamos a poner en su forma exponencial. Su módulo tenemos que es su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado. Esto no es más que raíz de 2. Ya tenemos su módulo, ahora tenemos que calcular su ángulo θ. Para ello vamos a calcular primero el ángulo alfa, que es la arcotangente del valor absoluto de la parte imaginaria, que es 1, partido de la parte real, que también es 1.
Esto es la arcotangente de 1. Y si miramos en la formulita, el ángulo cuya tangente es 1 es pi cuartos. Otra manera de verlo, si no nos acordamos de la tablita, es saber que la tangente es el seno entre el coseno. Cuando la tangente es 1, cuando el seno es igual al coseno. Y eso solamente pasa en el ángulo que está justo en medio del eje X y el eje Y en el primer cuadrante. Es decir, el ángulo 45, o en este caso en radianes, pi cuartos. Pues bien, ahora miramos este número en qué cuadrante está. Como tiene su parte real y su parte imaginaria positiva, va a estar en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, la formulita del ángulo tita era que era exactamente nuestro ángulo alfa. Con lo cual tita ya tenemos que es alfa, que es pi cuartos. Ya podemos poner aquí nuestro número en forma exponencial. Su módulo es raíz de 2 por e elevado a su ángulo tita, que es pi cuartos, por i. Y ahora teníamos que todo esto está elevado a menos 7. Pues bien, tenemos dos miembros multiplicando dentro de esos paréntesis, pues cada miembro lo vamos a multiplicar por el exponente que hay fuera, es decir, raíz de 2 elevado a menos 7 por e elevado a ese menos 7 multiplicando su propio exponente, es decir, menos 7 pi cuartos por i. Como vemos que ese angulito que tenemos en el exponente d es negativo, ahora vamos a tener que ponerlo en positivo y localizarlo. Es decir, si tenemos ese ángulo negativo, nosotros vimos en otros vídeos que el truco para verlo en su forma positiva era hacer 2pi y ya le sumamos ese ángulo, es decir, menos 7 pi cuartos. Esto no es más que 4 por 2, 8, menos 7 es 1, pi cuartos. Así que esto de aquí es igual a la raíz de 2 elevado a 7 por e elevado a pi cuartos por i. Ya solamente nos queda ponerlo en su forma trigonométrica. Ponemos primero su módulo. Y ahora ponemos el coseno del ángulo tita. El ángulo tita, como vemos, es lo que está en el exponente de la e, que es pi cuartos, más i por el seno de este ángulo pi cuartos. Esto es raíz de 2 elevado a menos 7. Podemos acordarnos de la tablita de los ángulos en el primer cuadrante y ya sabemos que el coseno de pi cuartos y el seno son iguales y son raíz de 2 entre 2. Es decir, tenemos esto por aquí más i por raíz de 2 entre 2 también. Ahora hacemos las cuentas para ver cuál es la parte real y la parte imaginaria de nuestra solución. Y tendríamos raíz de 2 elevado a menos 7 por raíz de 2 entre 2. Ya tendríamos aquí la parte real. Más ese mismo número acompañado de nuestra imaginaria. Ya tendríamos la solución. Podemos hacer un paso más por ponerlo un poquito más formal, pero bueno. Aquí tendríamos raíz de 2 elevado a menos 7 por raíz de 2. Se suman sus exponentes, es decir, menos 7 más 1 y nos da menos 6. Tendríamos raíz de 2 elevado a menos 6 partido de 2. Esa es su parte real. Y su parte imaginaria pues va a ser la misma. Raíz de 2 elevado a menos 6 partido de 2 por i. Y ya tendríamos aquí hecho nuestro tercer ejercicio. Vamos ya con el último. Pues hacemos exactamente igual que antes. Este numerito que está dentro del paréntesis lo vamos a poner en su forma exponencial. Para ello calculamos primero su módulo, parte real al cuadrado, más su parte imaginaria al cuadrado. Esto nos da 1 más 1 dentro de la raíz, que es 2, con lo cual nos da raíz de 2. Vamos a calcular ahora su ángulo tita. Para ello calculamos antes el ángulo alfa, que vimos que era la arcotangente del valor absoluto de la parte imaginaria, que es menos 1, entre su parte real. Esto sería la arcotangente
del valor absoluto de menos 1. El valor absoluto de menos 1 es 1. Así que exactamente igual que antes, la arcotangente de 1 vimos que era 45 grados, que es pi cuarto. Lo siguiente es mirar en qué cuadrante está este numerito en forma binómica, 1 menos i. Tiene su parte real positiva y su parte imaginaria negativa. Eso quiere decir que está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, la formulita de nuestro ángulo θ era 2pi menos alfa. Así que lo ponemos aquí, 2pi menos pi cuarto, que es el ángulo alfa que hemos calculado antes. Y esto nos va a dar 4 por 2, 8, menos 1, 7, 7 pi cuarto. Pues ya tenemos ese número en su forma exponencial. Podemos poner aquí su módulo, que es raíz de 2, por elevado a su ángulo θ, que hemos visto que es 7 pi cuarto. Y esto por i. Y ahora tenemos que elevar todo esto a 100. Pues bien, primero elevamos este raíz de 2 a 100. Nos quedaría esto de aquí. Y ahora elevamos el número e a 100. Tenemos que multiplicar 100 por el exponente de e. Si lo multiplicamos, tenemos 100 por 7, 700 partido de 4, por pi y por i. Este ángulo es muchísimo mayor a 2pi, con lo cual vamos a tener que localizarlo dentro del intervalo 0 a 2pi. Vamos a proceder exactamente igual que antes. Nosotros ponemos aquí el angulito que tenemos y habría que restarle 2pi las veces que hiciera falta hasta llegar a meterlo dentro del intervalo 0 a 2pi. Pues bien, sacamos denominador común. Nos quedaría 700pi menos 4 por 2, 8, partido de 4. Lo siguiente que tenemos que hacer es dividir este 700 entre este 8. Vamos a dividirlo. Esto sería 8 por 8, 64, a 70 van 6, 7 por 8, 56, a 60 van 4. Con lo cual esto que nos dice que este angulito de 700pi es equivalente a 4pi, que es su resto. Lo vamos a poner aquí. 700pi era equivalente a 4pi por lo que hemos dicho. Nosotros estamos calculando el ángulo 700pi entre 4. Así que ponemos aquí entre 4. Esto no es más que pi. Así que ese angulito que teníamos ahí va a ser igual a pi. Es decir, raíz de 2 elevado a 100 por e elevado a pi por i. Ahora que tenemos localizado ese ángulo θ en el intervalo 0,2pi, podemos ya pasarlo a su forma trigonométrica. Es decir, ponemos aquí su módulo y lo multiplicamos por el coseno del ángulo primero. El ángulo vemos que es pi, más i por el seno de ese ángulo. Pues bien, pi estaría aquí. Para empezar, pi, su altura es 0, así que este seno va a ser 0. Y aquí su coseno es máximo en módulo, pero con el signo menos, es decir, coseno de pi es menos 1. Con lo cual aquí nos queda raíz cuadrada de 2 elevado a 100 por menos 1. Esto sería menos raíz de 2 elevado a 100. Y bueno, podemos ponerlo un poquito más formal. Esto no es más que menos 2 elevado a 100 medios. Y esto nos daría menos 2 elevado a 50. Ya tendríamos aquí nuestra solución en su forma binómica. Bien, pues ya hemos terminado el vídeo. Ya hemos aprendido a calcular las potencias de números complejos. En el próximo vídeo vamos a aprender a calcular las raíces de números complejos. Es decir, vamos a calcular números de esta forma que vemos aquí. Por ejemplo, 2 menos 2i raíz quinta.
Así que estaros atentos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.